Y mientras me voy ahorita retomando el estudio de hoy, fíjense que alguien me preguntó, oye Pancho, ¿tú qué opinarías? Y esa pregunta se las hago yo a ustedes. ¿Qué opinarías? ¿Qué pensarías de un pueblo, de una cultura que se para al pie de de un instrumento que va a generar dolor, que va a generar angustia, pues sí, un dolor, una situación que te va a llevar hasta la muerte? El peor instrumento de tortura creado por el hombre, que al final del día, el hombre, el que es condenado, la persona que está puesta en ese instrumento de tortura, va a sufrir, va a llegar a la agonía y tarde o temprano, dependiendo de la fortaleza de la persona, va a fallecer. Y este grupo de personas se inclinan al pie de este instrumento de instrumento de dolor y de alguna manera hasta lo venera. Pero lo más grave, me dijo, y este mismo grupo de personas manifiestan gozo, contento, alegría por esa persona que está sufriendo en ese instrumento de tortura. Cuando fue lastimado, cuando fue maltratado, cuando fue golpeado, cuando fue azotado, cuando fue crucificado, cuando en agonía y después de 3 horas de largas agonía, entregó el espíritu, falleció. Y ese grupo de personas se, se alegran, se manifiestan a favor ¿sí? De esa situación. ¿Qué opinarías de esto? Yo les decía, mira, no se trata de que opine si se queda nada más en eso, en un instrumento de tortura, una persona que sufrió ese momento, que sufrió esa agonía y falleció y murió. Claro, nadie estaría gozoso, nadie se alegraría de una situación así. Un instrumento de tortura y una persona sufriendo todo eso hasta llegar a la muerte. Claro que nadie estaría contento. Nadie de ningún grupo, ninguna sociedad, ninguna cultura estaría a favor de eso. Efectivamente, yo le dije, como me lo estás planteando, no estaríamos de acuerdo nadie. Pero te falta un argumento, te falta un ingrediente, te faltan dos cosas. Una, esa persona que estaba en esa cruz, esa persona que estaba en ese instrumento de tortura, esa persona era Dios. Era Dios hecho hombre. Y no lo hizo porque él lo mereciera. No lo hizo porque él se tuviera algo que pagar o alguna situación que lo hubiera condenado a eso. Él lo hizo porque ese era su plan, porque era el plan perfecto, porque nos amaba y porque nos estaba, a través de su muerte, estaba perdonando nuestros pecados. A través de esa muerte en la cruz. Y por eso entonces este grupo del que tú y yo formamos parte, no somos alguien que se agrade y que esté de acuerdo en un instrumento de tortura. Efectivamente, es uno de los instrumentos más crueles de lo que el hombre ha hecho. Los romanos así lo generaron, así lo idearon. Un instrumento que tarde o temprano quien estaba en esa situación iba a morir. Ya te digo, dependiendo de la condición física del individuo, iba a morir. Tarde o temprano iba a morir. Y eso hacían los romanos. Platica la historia que en un momento, cuando después de ganar una gran victoria, después de tener una gran victoria, las legiones romanas se trajeron a todos los prisioneros y varias millas, a una distancia lejana de Roma, del camino a Roma, fueron crucificando a todos estos prisioneros para demostrarle a Roma y para demostrarle al mundo que aquel que se ponía contra Roma, aquel que se oponía y se estaba en contra de Roma, iba a sufrir las consecuencias de esa manera. Por eso este instrumento de tortura está diseñado, fue pensado para que la persona que estaba en ese momento, en ese lugar, en ese instrumento, en esa cruz, fuera poco a poco agonizando hasta llegar a la muerte.
Y por supuesto nosotros esa cruz no la vemos como un instrumento de tortura, la vemos al contrario, como un instrumento que nos liberó, que nos libró del pecado, de nuestros pecados y nos abrió la puerta, ¿sí? Por eso la veneramos, pero no porque sea un instrumento de tortura, sino por lo que esto implica, la muerte de Jesucristo en esa cruz. Por eso entonces yo les digo, espérame, no lo veas así. No me digas que nosotros nos inclinamos ante un instrumento de tortura. No me digas que nos alegramos y nos gozamos en la muerte de una persona en ese instrumento de tortura. No, no es eso. Nos gozamos y nos alegramos por lo que ocurrió, por lo que sucedió, por lo que trajo como consecuencia este momento, la muerte de Jesucristo, Dios hecho hombre en una cruz, para perdonar nuestros pecados y para podernos abrir el camino para nuestra salvación. Y eso es precisamente lo que nosotros, de lo que nos gozamos. Bien, entonces voy a retomar mi tema que hemos estado platicando en estas semanas últimas, que han sido las 12 declaraciones de Cristo en la cruz o desde la cruz. Y si se acuerdan ustedes, los vamos a recordar muy rápidamente, nada más para retomar esta parte y terminar. ¿Qué ocurrió después de la cruz? ¿Qué pasó después de la cruz? Y eso es lo que voy a platicarles a ustedes este domingo. ¿Qué pasó después de esa cruz? Pero bueno, pero antes vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta reunión, en esta oración, perdón, en esta, compartiendo en esta plática y que nos guíe durante la reunión. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Bendito Padre, eres grande, Señor, porque tú eres Dios, porque tú todo lo sabes y porque tú nos amas, Señor. Porque tú, en ese plan perfecto, en ese plan diseñado de manera perfecta, mandaste a tu Hijo Jesucristo para que, siendo hombre, viniera a vivir entre nosotros, viniera a estar entre nosotros y sobre todo, Señor, viniera a morir en una cruz sin merecerlo, con el único propósito de que tú nos amas. Y porque tú nos amas, entregaste a tu Hijo Jesucristo como el Cordero, como tu Cordero, como el Cordero de Dios que viene a pagar por los pecados del mundo. Gracias te damos por ese regalo. Gracias te damos por ese hermoso plan, por ese perfecto plan. Ahora, Señor, en su nombre te queremos pedir que tú bendigas esta reunión, que tú bendigas todo lo que hoy se diga, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y sobre todo, Señor, nos hagas conscientes de que cada día, Señor, necesitamos estar no solamente más cerca de ti, sino compartiendo más, de una manera más ferviente tu palabra. Ahora, Señor, bendícenos en esta mañana y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Se acuerdan ustedes entonces esas 7 declaraciones de Jesucristo, de Cristo, desde la cruz? Dice la primera, ¿se acuerdan? Nada más voy a ir diciendo la cita, ya la tenemos en predicaciones anteriores, no las vamos a leer para que para que el tiempo nos alcance. ¿Se acuerdan ustedes? La primera declaración fue, dice, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Esto se encuentra en Lucas 23, capítulo 23, versículo 34. Y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y efectivamente, no sabíamos lo que estábamos haciendo. No sabíamos lo que el mundo estaba haciendo, porque lo que nos estaba moviendo, lo que estaba moviendo en ese momento a los sacerdotes y al pueblo de Israel, a los judíos, a pedir, a pedir que Cristo fuera crucificado, era por sentimientos equivocados, por envidias, por rencor, por celos, por varias cosas. Pero no entendía el pueblo de Israel, no entendía en ese momento el mundo, que lo que estaban haciendo, lo que estaba ocurriendo, se estaba cumpliendo una profecía. Por eso entonces él dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben que con esto están haciendo, es el inicio de esa profecía
Y es el inicio de ese plan perfecto que tú ya tenías diseñado desde muchos siglos atrás para el perdón de los pecados de los hombres. Y entonces el hombre no sabía que eso era. Por eso, ¿te imaginas qué hubiera pasado si hubieran sabido, si de veras hubieran regresado a las profecías de Isaías 53, Jeremías, y efectivamente se hubieran dado cuenta que estaban cumpliendo con la profecía? Hubiera habido gozo en aquel momento. Pero no, no saben lo que está ocurriendo. Por eso dice Jesucristo, perdónalos, no saben lo que hacen. No saben que con esto están dando inicio a lo que Dios tiene preparado, a esa profecía que Dios ya tenía a través de los profetas anunciada. Y después, ¿se acuerdan? Hay junto a él, hay dos delincuentes, dos malhechores que están siendo crucificados junto con él. Eso sí están siendo crucificados en ese instrumento de muerte, porque ellos sí hicieron algo, ellos sí se merecían ese trato. Y por eso uno de ellos se voltea y le dice, Señor, tú no tienes aquí nada que estar haciendo aquí, a ti no te corresponde esto, a nosotros sí, porque nosotros lo merecemos, pero tú no. Y por eso le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí, porque tú eres Dios, porque tú vas a estar allá. ¿Y qué le dice? ¿Qué le contesta a Jesucristo en ese momento? De cierto, te digo que tú estarás conmigo en el paraíso. Esto lo encontramos también en Lucas capítulo 23, versículo 43. Posteriormente, la tercera declaración de Jesucristo en esa cruz fue al ver a María, su madre, junto con otras mujeres al pie de la cruz. ¿Sí? En ese momento le entra ese cargo de hijo, de hombre, por su madre, por la mujer que está ahí y que se va a quedar. Ella se va a quedar en este momento, pues se va a quedar en la tierra. ¿Sí? Él se va a ir, él va a morir, él va a resucitar. Pero él tiene cargo por ella. Y en ese momento se acerca y le dice al discípulo que está a un lado y le dice, mujer, he aquí tu hijo. ¿Sí? Mujer, he aquí tu hijo. Le está diciendo, te estoy encargando con él. Te estoy encargando con todo lo que sea todo lo que tú requieras, tus necesidades materiales, espirituales, te la estoy encomendando. Y él también dice, aquí está tu madre, aquí está tu mujer, o sea, tú la tienes que cuidar. Sí, está teniendo cuidado por ella. Y yo les he comentado, esto nos está enseñando Jesucristo, que al final del día, pues nosotros somos también como hombres, tenemos que tener cuidado de todas aquellas personas que Dios pone a nuestro cuidado, que pone a nuestro alrededor. Nuestra esposa, nuestros esposos, nuestros hijos, toda la que es la familia. Porque también Él está de esta manera dándole un lugar a la esposa, a la madre, a la hermana, a la familia. Posteriormente, al estar sufriendo esta situación, esta agonía, porque como les dije, este instrumento estaba diseñado para eso, para ir poco a poco mermando la fuerza de la persona que está en esa cruz, para que ya no tenga la fuerza para que al estar él colgado, pues está haciendo un esfuerzo para seguir respirando, para seguir manteniéndose en vida. Y entonces, pues poco a poco el cuerpo se está agotando, las fuerzas se están terminando. Y en ese momento, él ya está sintiendo esta situación. Y dice la segunda parte, la cuarta declaración dice, Dios mío, ¿sí? Ya es aquí el hombre, ¿sí? Pero a la vez es Dios, hablándole a Dios, diciendo, y es que quiero un poquito recordar qué iba a suceder. Este momento, él ya lo había contemplado, él ya lo había visto. ¿Te acuerdan? Y me voy a regresar un poquito antes, a unas horas antes de esta situación. Él acaba de cenar, acaba de pasar la Pascua, acaba de estar compartir el pan, el vino,
su sangre, su cuerpo con sus discípulos. Y les dijo, vénganse, ustedes no entienden lo que va a suceder. Vengan conmigo a Getsemaní, vamos a orar, vamos a orar. Y él les dice a sus discípulos, aquí espérenme, y se lleva a Pedro y a otros dos más, y les dice, acompáñenme. Y se los lleva con él y les dice, vamos a orar. Quiero que velen conmigo. ¿Por qué? Porque él sabe que esta situación, que este momento, que esto que está viviendo en esa cruz, iba a ser una pasada difícil. Como hombre iba a ser difícil. Como hombre él iba a vivir una situación muy complicada. Y por eso le dice, véngase, vamos a orar, quiero que velen conmigo. Y él se aparta y se aleja un poco de ellos y se pone a orarle al Padre. ¿Y qué le dice? Si es posible, deja que esta copa pase de mí, que si es posible, que yo no pueda pasar, que yo no viva esta situación. Pero le dice, pero yo sé que eso no va a ser, porque no va a ser posible, porque se tiene que hacer tu voluntad, así que le dice, hágase tu voluntad. Pero él está pidiendo fuerzas para ese momento, él está pidiendo también, pues, el estar preparado, tener la fuerza para esta prueba que se avecina. Y si se acuerdan, se acerca con sus discípulos y los encuentra dormidos. Y les dice, oye, ¿no pudieron velar conmigo un ratito? ¿No pudieron ponerse a orar conmigo? ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué es lo que pasa? No lo creen, estos chicos no lo creen. Acaban de cenar con él. Acaban de partir el pan, acaban de beber el vino. Les acaba de decir que esto va a ser en memoria de él. Les acaba de decir que va a venir toda esta situación, que va a ser entregado, que va a morir en una cruz. Y no lo creen, o sea, no lo creen, no le dieron la importancia que esto representaba. Así que se quedaron dormidos y regresan la segunda vez y los vuelve a encontrar dormidos. Y les dijo, bueno, pues ok, ya no lo entienden, él regresa a orar y las 3 veces oró en el mismo sentido. Si es posible, pero no era posible. Él tenía que pasar por este momento. Por eso cuando está en esta situación ya viviendo este momento, Dios mío, dice, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Porque además Dios le está volteando la cara porque Él está pagando por los pecados tuyos y los míos. Él está sufriendo algo que no le correspondía, pero estaba pagando por unos pecados y Dios no puede ver el pecado, así que le voltea la cara. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Pero él sabe por qué, Dios sabe por qué, Cristo sabe por qué, pero no por eso deja de sentir esa situación, eso que está viviendo en ese lugar de tortura. Al momento también, él es hombre, está sufriendo lo que tú y yo sentimos cada vez que hay que nuestro cuerpo reclama o demanda algo. Él ya había pasado varias horas de esta situación, así que su cuerpo está deshidratado. ¿Y qué le dice? Tengo sed. Vean, y esto es algo hermoso. Dios, como hombre, diciéndoles, tengo sed. Chicos, denme algo de tomar, tengo sed. ¿Sí? Está pasando por esta situación y que pues a su vez él se está deshidratando. Así que pide algo de tomar. Cuando ha pasado todo esto, hay un momento en que dice él, ya, consumado es. Y ese es el momento hermoso. No hermoso por lo que va a pasar, chicos. No. Yo no me gozo en una situación de la muerte de una persona. No, nos gozamos en una situación porque se está consumando ese plan perfecto que Dios había diseñado muchos siglos antes a través de los profetas, anunciado al hombre a través de los profetas, y se está cumpliendo en ese momento las escrituras. Vamos a recordar, quiero que leamos, vamos a recordar a Isaías, vámonos a Isaías 53. Quiero que recordemos exactamente lo que Isaías, 7 siglos antes de este momento, ya había profetizado, ya había anunciado. Por eso cuando Jesucristo dice, consumado es, se está cumpliendo esto, se está cumpliendo la profecía, se está cumpliendo la obra perfecta. Yo les compartía que el mundo ha encontrado que
algunos compositores murieron antes de terminar algunas de sus obras. Y así que hay sinfonías incompletas, se quedaron manuscritos que todavía no fueron publicados de algún autor que falleció antes de terminar la obra. En fin, hay cosas que se quedan, que se quedan a medias. Por ahí en alguna ocasión encontraron algunos dibujos de Picasso que no habían sido terminados. Sí, se habían quedado a medias. Así que encontramos sinfonías inconclusas, encontramos pinturas que se quedaron sin concluir, encontramos varias obras que se quedaron a medias. Esta obra no se podía quedar a medias. Esta obra tenía que terminarse. Por eso cuando él dice consumado es, se acabó, yo ya terminé. Lo que a mí me tocaba, ya hasta aquí llegué. A mí ya cumplí con lo que me tocaba. La profecía se está cumpliendo. Si se acuerda, dice Isaías 53, versículo 1 en adelante. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Vean qué hermoso. Subirá. ¿Qué está pasando? Te está diciendo, va a resucitar. Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí lo dejo, podríamos continuar, pero nada más lo quiero para referirles. Se está cumpliendo esto. Está siendo azotado, ¿sí? Herido, molido por nuestros pecados. Se está cumpliendo esto. Y por eso entonces él dice, consumado es. Yo ya cumplí con lo que dice la Escritura, ya cumplí con lo que dice la profecía, ya cumplí con el plan perfecto que Dios tenía para mí. Yo ya terminé. Y por último, pues la última palabra, la última declaración es, en tus manos, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. ¿Ya? Le dice, yo ya, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice, terminando de decir esto, ¿sí? Falleció. Entonces, esto es precisamente lo que está ocurriendo. Cumpliéndose el plan que Dios tenía en Jesucristo. Cumpliéndose la escritura, cumpliéndose la profecía, cumpliendo él lo que vino a hacer desde aquel momento en que nació en aquel establo. Él ya había terminado con lo que a él le tocaba. Ahora entonces dicen, vean lo que vemos lo que acaba de decir, él enmudeció, no abrió su boca, efectivamente cuando estaba con Pilato no se movía, estaba de pie, él no se movió, él no paró, él no quiso escapar, él no quiso huir, no, ni se movía. No abrió su boca, no dijo, ¿qué? Le dice Pilato, ¿y qué dices?
Y él no dijo nada. ¿Qué quiere decir? Que ahora nos toca a nosotros, él no se movió, ahora nos toca a nosotros movernos, caminar, movernos, llevar el evangelio, compartir el evangelio con otras personas. Él no abrió su boca, ahora nos toca a nosotros abrir nuestra boca, compartir el evangelio con otras personas. ¿Sí? Él no hizo nada, él no se defendió, porque él estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. Entonces tú y yo estamos conscientes de lo que pasó. Por eso ahora nos toca a nosotros movernos, nos toca a nosotros abrir nuestra boca, nos toca a nosotros compartir la palabra de Dios. Y más en este momento, como yo se los dije hace un rato, cada día están más cerca las cosas, la profecía que tenemos en Apocalipsis. Y bueno, en varios de los libros de la Biblia. Él va a venir. Jesucristo va a venir por segunda ocasión. Y está próximo, ¿eh? Está próximo. Está próximo. Yo creo que desde hace 60 años, cuando el conflicto de Cuba, cuando John F. Kennedy era el presidente, no se había visto una situación como la que estamos viviendo ahorita, tan complicada. Pero con una diferencia, hace 60 años no había el nuclear de armamento, no había la potencia, el armamento que hoy se tiene. Así que si hace 60 años esto era compartido, era peligroso, hoy es mucho más. Y como yo se los dije, nadie la quiere, no, nadie quiere esta guerra, no, nadie quiere. Y los mismos norteamericanos no lo quieren. Pero esto va a ocurrir porque la palabra de Dios así lo dice. Va a ocurrir porque Apocalipsis así lo dice. Va a ocurrir porque así va a ser, porque Jesucristo va a venir por nosotros, porque después va a fundar la segunda Jerusalén. Todo esto va a ocurrir. Alguien me dijo un día, Pancho, eso es como de telenovela, eso es como de una serie de estas que se ven, que vemos en la televisión, ¿verdad? Una serie de ficción. ¿Todavía ustedes creen en eso? Me dijo. ¿Cómo crees, Paco? Me decía, perdón. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo creen ustedes? Gente culta, gente letrada, gente en ese cuento. Bueno, al final del día yo nomás te quiero decir, yo lo creo porque estoy cierto que esto no es, que va a ocurrir. Porque esto va a ocurrir y no se trata de que sea letrado o deje de ser letrado, simplemente va a ocurrir. Así que entonces, si tú y yo lo sabemos que esto va a ocurrir, pues vas a ver, va a ocurrir, entonces no hay manera, ¿sí? Ahora sí, que como dice, como este eslogan que está muy de moda ahorita con nosotros en México, que la ley es la ley. Bueno, pues aquí lo vamos a decir lo mismo. La Biblia es la Biblia. Va a ocurrir, no hay más. O sea, no hay manera de que no lo puedas, de que lo puedas evitar. Así que entonces vamos a recordar esto. Consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya había ocurrido, como lo dije antes, todo lo que había ocurrido con Pilato. Ya había ocurrido toda la situación que fue él llevado por aquella senda cargando su cruz, azotado, crucificado, ¿sí? Sufriendo la agonía de aquello. Pero ¿qué pasó después? Y aquí es la parte que yo quiero comentar este domingo. ¿Y qué después de la cruz? ¿Qué pasó después de la cruz? Bueno, pues primeramente quisiera compartir esto en este libro que hemos estado leyendo durante todos estos días, que es el libro de Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 27, versículos 51 al 54. Vamos a ver qué pasó en ese momento al pie de esa cruz. Mateo 27, versículos 51 al 54. Y dice, entonces, Mateo 27, 51. Bueno, me voy al 50 para retomar exactamente lo que está pasando. Dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
entregó el Espíritu. Y vean lo que ocurrió en el capítulo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué quería decir esto? Si se acuerdan ustedes cuando estábamos, vámonos al Antiguo Testamento, cuando están en el tabernáculo, había un velo. Había un velo que no podía pasar más que los sacerdotes. Los únicos que podían entrar y mover aquel velo eran los sacerdotes. El hombre no tenía, el ciudadano común, vamos diciéndolo así, el creyente común, el pueblo de Israel, no tenía acceso al tabernáculo, no tenía acceso a entrar al tabernáculo, ¿sí? A ese lugar sagrado. Únicamente los sacerdotes, así que eran los únicos que podían. Al momento en que el templo, que el velo se rasgó, y lo encontramos en varias cartas, y lo encontramos en varias, que su significado era, ya no hay diferencia para ninguno de nosotros, ya todos tenemos acceso directo a Dios. El velo se rasgó. Y dice el 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y dice el 53, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y quiero tocar este versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Qué es lo que está pasando con esto? En ese momento, una confesión personal, ¿sí? Íntima del centurión, nos está diciendo que es exactamente la misma confesión, la misma decisión, la misma que tú y yo tenemos y que el mundo tenía que hacer a partir de ese momento. Reconocer que verdaderamente este era hijo de Dios, que había pagado por tus pecados y que él no merecía haber estado en ese lugar. Una confesión, ¿sí? Una confesión personal, íntima, única, que cada hombre va a tener que hacer un día, ¿sí? Mientras Él esté en vida. Mientras Dios te permita estar aquí, tendrás que confesar como ese centurión y sus soldados. Ubiquémonos, un centurión. El Señor está acostumbrado a ver crucificados, pero por todos lados. El Señor es un soldado, es un guerrero. El Señor sabe que es un instrumento de suplicio fuerte para aquellos que eran sus enemigos, para aquellos que eran malhechores, para aquellos que se merecían un castigo como este. Así que Él no se inmuta. Él está cuidando, Él está viendo que todo se haga en orden, que no haya revuelta, que no haya ruido, que no haya gritos, que no haya nada que perturbe aquel momento. Él está ahí para ver cumplirse una sentencia. Él está ahí casi que viendo el reloj y diciendo a ver a qué horas termina esto porque ya nos queremos retirar. Ya me quiero ir a mi cuartel, ya me quiero regresar con mis soldados. A él no le importa, él no lo conocía, él en ese momento le asignaron un trabajo. Ve y cuida que este evento se realice en orden, que no pase nada. ¿Por qué? Porque los judíos quieren crucificar a uno de sus gentes. ¿Por qué? Porque Pilato estuvo de acuerdo, bueno, pues regresa, mándaselos, crucifíquenlo. Así que le dicen, ve y checa esto, ¿verdad? Y él está ahí con sus soldados cuidando que todo esté en orden. Él no conoce a Jesucristo, él no sabe qué está pasando, él no reconoce nada. Pero él ve cómo se dieron estas declaraciones. Él vio cómo se dieron esta situación, él vio todas estas 3 horas o 4 horas de agonía de Jesucristo. Y él se da cuenta y dice, el velo se rasgó, hay terremotos, y dijo, verdaderamente, este es o era hijo de Dios. ¿Qué es lo primero que nos está enseñando la palabra? A partir de ese momento, el hombre va a tener que tomar una decisión como este centurión. Va a tener que tomar una decisión y decir, efectivamente, Jesucristo es Dios.
Jesucristo era hombre, se hizo de hombre y era hijo de Dios, es el hijo de Dios para venir y pagar por nuestros pecados en esa cruz. Una decisión muy personal, pero única, que todo el hombre, que todos los hombres deberán de tomar o deberemos de tomar. ¿Sí? Y dice el 55, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Eran las únicas que estaban en ese momento ahí. Yo te puedo decir, las únicas, y te voy a decir algo, y lo digo de veras, son más valientes las mujeres, chicos. Vean, las únicas que están ahí son mujeres. Los discípulos y todos los varones salieron corriendo, caray. Las únicas que se quedaron ahí dijeron, bueno, pues aquí estamos, nosotros queremos ver esto. De veras, ¿sí? Son más valientes, están más conscientes de, de su valentía. Así que los hombres salieron corriendo. Y dice, y cuando llegó la noche, o sea, tuvo que esperar a que llegara la noche, ya que se habían ido todos porque tenían que celebrar la Pascua, ¿se acuerdan ustedes? Tenía que Jesucristo morir antes de cierta hora porque tenían que celebrar la Pascua. Así que entonces mandan a un soldado y le dicen, a ver, revisa que ya haya muerto, porque si no tienes que quebrarle las piernas para que ya nadie lo sostenga, para que ya no se pueda sostener sobre esa cruz. Y en ese momento, al quebrarle las piernas, pues inmediatamente a los minutos la persona muere. Así que entonces va aquel soldado a quebrarle las piernas, pues no saben si ha muerto. Y se acerca y ven que ya está muerto, pero quiere saber si de veras está muerto, y lo traspasa aquí en el costado, entre el esternón, las costillas, le clavan una lanza. Y se dicen, ya está muerto. Y dice entonces el 57, y cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de José. Y déjenme decirles algo. Esta parte, perdón, discípulo de Jesús. Esta parte también había sido discípulo de Jesús. Pero también encontramos que en Juan, déjenme si encuentro el versículo, en Juan, él había dicho que era tanto él como Nicodemo, lo voy a encontrar ahorita, van a ver, le dice que eran discípulos, pues, guardados, secretos, no manifestaban, en realidad no manifestaban su preferencia, no manifestaban su relación, no manifestaban que eran discípulos de Jesús. Tenían miedo de las consecuencias, tenían miedo de esto, de manifestarse públicamente como sus discípulos, así que lo hacían a escondidas. Eran discípulos a escondidas, discípulos de la policía secreta. Y entonces dice Juan, hijos, yo creo que por aquí lo tenía. A ver, Juan 19, a ver, ayúdenme. Juan 19, 38. A ver si lo tengo por ahí, a ver si es. Juan 19. Juan 3:19. No, Juan 19, 38. A ver, aquí. 19. Sí, aquí está, perdón, sí, es Jesse. Entonces, Juan capítulo 19, versículo 38 dice, después de esto, o sea, estamos en el mismo momento que se está refiriendo Mateo, también lo refiere Juan. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, discípulo de Jesús, pero secretamente. Qué bonito discípulo. Porque tenía miedo. Ay, pobrecito, ¿sí? Entonces era discípulo así que medio escondidas. Así que llegó siendo de noche, ya que la gente se había ido, ya que estaba todo el mundo en su casa celebrando la Pascua, ya cuando no había nadie, que estaba Jesucristo ahí en el cuerpo de Jesucristo en esa cruz, va de noche y dice, como soy un discípulo secreto, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió.
Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y vean el versículo que sigue, el 39 de Juan 19. También Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Aquel que tanto fue, ¿sí? Que llegó de noche por miedo también a sus pares, a los sacerdotes, a preguntarle a Jesucristo que qué tenía que hacer él, ¿sí? ¿Qué tenía que hacer él? Y Jesucristo le dijo qué tenía que hacer él. Y dice el versículo 39, también Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de oles como de 100 libras. Ahora sí, en este momento vengo y doy mi ofrenda. En este momento ya me declaro como, ¿sí? Discípulo. Pido su cuerpo. Los dos habían estado por allí escondidos, ¿eh? Tenían miedo de los judíos. Y bueno, en eso fue lo que ocurrió. ¿Qué quiero decirte? Que a partir de ese momento, tanto los discípulos de Jesucristo como todos aquellos que estaban escondidos por ahí por temor, empezaron a manifestarse y a salir y a decir que ellos, ¿sí? A reconocer a Jesucristo como lo que era, el Hijo de Dios que había venido a pagar por los pecados del mundo. Si me permiten, quisiera nada más, continuando con esto, viendo cómo el mundo se empieza a manifestar de lo que acaba de pasar con Jesucristo. Quiero que vayamos al libro de Hechos. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 2, Hechos 2, capítulos. Vamos a ver el versículo 22. Hechos 2, primero el 14, perdón, el 14. Hechos 2, versículo 14. Entonces Pedro, vean a Pedro, aquel que lo negó, aquel que salió corriendo, aquel que, ¿sí? Hoy está Pedro en este momento. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Es el primer mensaje, es la primera predicación de Pedro. ¿Qué quiero decirte? Así como salieron aquellos discípulos que estaban escondidos, hoy a los discípulos les correspondía empezar a compartir lo que había ocurrido, a compartir lo que había pasado, a compartir que aquella tumba quedó vacía, que aquel sepulcro no tenía nadie, que Jesucristo había resucitado. Y entonces seguimos con Hechos en el versículo 24, 22 al 24, Hechos 2, 22 al 24, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Vean, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Y seguimos en el mismo, y el versículo 38, no, 36 al 38 de ese mismo, y dice, sepa pues, vuelve a decirlo, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta es la consecuencia de lo que pasó después de la muerte de Jesucristo en esta cruz.
Jesucristo resucitó. Y todos sus discípulos y todos los que creemos en Él, debemos de hacer esto, compartir, enfrentar al mundo, enseñarles que están en pecado. ¿Para qué? Para que, como dijo el versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se encontraron y se dieron cuenta que habían crucificado. Ellos sabían ciertamente que la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué pasó en esa cruz y después de lo que estábamos viendo? Pues lo primero, la necesidad de una conversión personal, una declaración personal de cada uno de nosotros, como aquel centurión. Después, dejar de estar escondido, dejar de ir caminar con el mundo, salir y declarar que tú eres diferente, salir y declarar que tú sí crees, que para ti es una realidad y una verdad lo que ocurrió en esa cruz, y que para ti y todos los hombres tendremos que hacer esa decisión que hizo el centurión. Ir y compartir, ir y predicar, ir y llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, esa es la parte que a ti y a mí nos toca. Nos toca hacer todo esto para que el mundo, como el pueblo de Israel en ese momento, en esa conversión con Pedro, reconozcan compungidos, quiere decir adoloridos, ¿sí? Sintiendo que habían pecado, compungidos poder decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y aquí es la oportunidad y es el momento para que tú puedas compartir la palabra de Dios con aquel que te diga, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué le vas a decir? Es muy fácil. Que ese gran día, y otra vez regreso al comentario de hoy en la mañana, de hace un rato. No es que ese gran día, no nos estamos alegrando de la muerte de una persona, no nos estamos alegrando de la muerte de Jesucristo, no. El gran día no fue su muerte, bueno, sí es su muerte, pero no por la muerte en sí misma, sino por lo que traía como consecuencia la muerte de Jesucristo. Por eso estaba ocurriendo el gran momento que habíamos estado esperando desde los profetas al que yo me he referido. Ya el gran día, el día de la victoria. La victoria sobre la muerte. Jesucristo no permaneció en ese sepulcro. Jesucristo resucitó al tercer día. Y se presentó a sus discípulos, y fue y se presentó a las mujeres, y se presentó por aquel camino de Maús, y no lo reconocieron, no sabían que era él. Y fue y les dijo, aquí estoy, chicos, ya ven cómo yo, y él lo había anunciado, restauraré a través de de diferentes formas, él había anunciado que él iba a resucitar. Así que él fue y resucitó y se presentó y resucitó. Así que, ¿qué es lo que vamos a compartir nosotros a través de esto que acabamos de hoy de leer? Pues primeramente, que hay victoria sobre la muerte. Jesucristo no murió. Y que tú y yo vamos a tener victoria sobre la muerte. Vamos a morir también. Un día nuestro cuerpo terrenal, nuestro cuerpo se va a quedar aquí, pero nosotros vamos a vivir eternamente al lado del Señor. Y como dice en Apocalipsis capítulo 20, y se va a formar la nueva Jerusalén. Y vendremos un día a reinar con Él, a la nueva Jerusalén. Y estaremos con Él porque fuimos arrebatados con Él. Por eso yo te digo, chicos, se acerca, estamos cerca de una situación, un conflicto difícil, pero a ti y a mí ya no nos tocaría. Nosotros vamos a ser arrebatados. Nosotros nos vamos a ir con el Señor. Pero antes hay que aprovechar todos estos minutos, estos días, todo este tiempo que Dios todavía nos está permitiendo para poder compartir y predicar lo que pasó al pie de esa cruz, para compartir lo que sucedió con Jesucristo en la cruz. Así que también tenemos victoria sobre el pecado. El pecado ya fue pagado por Jesucristo en la cruz. Ya fue lavado, ya fue olvidado. El expediente fue guardado, fue archivado. ¿Sabes qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros como abogados? Es que nos diga la autoridad, tu expediente se guarda, se archiva, ya no se concluye.
Y eso es lo peor que nos puede pasar si no nos han dictado una sentencia o si nos dictaron una sentencia y no es favor nuestra que la autoridad nos diga tu expediente se guarda, se archiva, se olvida, ya es cosa juzgada. Eso fue lo que pasó con nosotros. Nuestro expediente se guardó, se archivó, es cosa juzgada, ya nosotros fuimos perdonados. Así que hay perdón, victoria sobre el pecado. Hay victoria sobre la ley. Ya no tenemos que cumplir una ley. Ya no es obligatorio para nosotros, ya la ley no es obligatoria. Ya no tenemos que cumplir con una ley. Lo único que tenemos que hacer es reconocer, ¿sí? Creer en Él. Y creyendo en Él tendremos vida eterna, como dice el versículo. Y que creas en Él para tener vida eterna. Ya no tenemos una ley, ya no tenemos que cumplir con una ley, ya no tenemos que llevar a sacrificar como tenían que cumplir, como tenían que hacer los judíos, ir y comprar ciertas especies, ciertos animales para ser sacrificados. Ya no tenemos que cumplir con una ley. El que cree en mí, ¿sí? Sí, pasará de muerte a vida eterna. Eso es nosotros. Tenemos victoria sobre la ley. Tenemos victoria sobre la tumba, nosotros también. Nunca no vamos a permanecer ahí. Un día también resucitaremos. Porque, como decíamos la palabra, porque Dios ha hecho a este varón que ustedes crucificaron, a este varón que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Eso es precisamente lo que tú y yo tenemos que aceptar y reconocer el día de hoy. Nosotros tenemos un Señor que es Cristo, que es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados en esa cruz. Y no veneramos el hecho de su muerte como tal, veneramos el hecho de que siendo Dios, vino y pagó por nuestros pecados en una cruz, haciéndose hombre y murió por nuestros pecados, porque ese era el plan perfecto de Dios. Entonces, entendido esto, yo te quiero decir, ¿y qué sigue después de la cruz? Tres cosas, y con eso quiero terminar con ustedes hoy. Una, todos los hombres tenemos que tomar una decisión personal única en nuestra vida como aquel centurión. Y verdaderamente este es hijo de Dios. Reconocer que Él vino y pagó por nuestros pecados en la cruz. ¿Qué nos toca? Movernos. Ahora nos toca a nosotros abrir la boca, compartir el evangelio, llevarlo a las otras personas. Él enmudeció, decía la palabra Apocalipsis, y cuando estaba en el juicio con Pilato no abrió su boca. Él guardó silencio. Ahora te toca a ti hablar por él. Ahora te toca a ti compartir con aquellos que están a tu lado, compartir con los que no conocen todavía la verdad del evangelio. Ahora te toca a ti no solamente hacer esa decisión, llevarla para que otros hagan esa decisión. Ahora te toca a ti compartir la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, la victoria, ¿sí? Sobre la ley, la victoria que es en Cristo Jesús. Chicos, con esto les quiero decir, estamos recordando ese momento. Estamos recordando ese momento y nos gozamos de ese momento. Y ya te lo dije, y me gozo de ese momento y nos gozamos de ese momento por lo que esto implica, por lo que trae como resultado, por lo que trajo como resultado tu salvación. Y eso no tiene precio. El único, porque el precio ya lo pagó Jesucristo en una cruz. Entonces, ese regalo que Dios te dio, no solamente es tuyo, es compártelos con otros, porque el momento, chicos, está cerca. La situación se complica. Es el momento que Dios nos da para compartir y predicar su palabra a toda criatura. El mandamiento que Dios nos dio. Con esto, chicos, pues les digo, esto nos toca hacer a nosotros y le damos gracias a Dios por esa cruz y por ese sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por ese plan y gracias a Dios porque se cumplió
la profecía en este momento consumado es. Cuando dice Dios, cuando dice Jesucristo, cuando dice consumado es, yo ya hice lo que a mí me tocaba. Ahora nos toca a nosotros hacer lo que Dios quiere que nos toque, que hagamos nosotros. Ahora nos toca cumplir con lo que Él nos manda. Pues con esto yo les puedo decir, tenemos un compromiso y pronto, pronto. El tiempo está cerca, el tiempo se acaba. Hay que cumplir con ese compromiso que Dios nos da. Hay que compartir el Evangelio a toda criatura. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias por lo que tú nos das, Señor, por lo que tú nos dejas en tu palabra. Pero sobre todo, gracias por la persona de Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él fue molido por nuestros pecados. Señor, Él fue sangrado, lastimado, crucificado, Señor, sin merecerlo, porque Él sabía que era la única manera que nosotros pudiéramos, Señor, poder aspirar, poder un día entrar al reino de Dios. Ahora te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos que tú pues muevas nuestro corazón, que recordemos ese nuestro primer amor y compartamos, Señor, tu palabra con aquellos que no te conocen. Bendícenos, Señor, guíanos, cuídanos. Danos la salud también, Padre, para poder compartir este mensaje. Cuídanos, bendícenos, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.